Entonces, vamos a dar inicio a nuestra grabación de nuestra segunda sesión en línea. Eh, Aclaro nuestras reglas de juego para el desarrollo de esta sesión. Como contamos con una hora para el desarrollo de esta sesión, la propuesta es que realicemos la socialización y al finalizar la sesión abrimos el espacio para las dudas y las inquietudes. Si durante el desarrollo de la sesión ustedes tienen alguna inquietud o tienen alguna duda, por favor levanten la mano o escriban su inquietud en el chat de tal manera que cuando abramos el espacio vamos a ir resolviendo esas inquietudes en la medida que ustedes las han ido sugiriendo. Yo les pido por favor que para que tengamos una eficiente conectividad, cerremos cámaras y cerremos micrófonos, de tal manera que, digamos, no tengamos ningún tipo de interferencia. Si de pronto en algún momento ustedes dejan de escuchar o no están observando lo que les estoy referenciando, por favor, en ese caso sí interrúmpanme para que me hagan la observación, porque pues muchas veces el sistema, como pasó en este momento, presenta algunas fallas técnicas y se cierra. Entonces es importante que ustedes, por favor, me informen esa parte. Entonces, en este momento, yo les estoy compartiendo la pantalla de inicio de ingreso a la plataforma Sayuna. Para ingresar a Sayuna, como lo hicimos la vez pasada, les voy a compartir en el chat el enlace de ingreso. Algunas veces ustedes escriben la palabra en su buscador y el sistema les genera error, entonces les comparto exactamente el enlace para que ustedes puedan ingresar. Otra cosa importante que tengo que decirles, eh, se han presentado algunas fallas técnicas durante el desarrollo de nuestra formación para esta semana. Yo les había dicho a muchos de ustedes que por favor ingresaran a soporte en línea, pero pues soporte en línea también nos está mostrando algunas dificultades. Nosotros manifestamos esto en nuestro centro y nos dijeron que por favor les compartiéramos el número del ingeniero que está en nuestro centro de soporte técnico para que él en determinado momento nos pueda ayudar con aquellas dificultades que se están presentando con el ingreso a la plataforma relacionado con que no nos acepta nuestro usuario, nuestra contraseña. Entonces, el número que les acabo de compartir, el 300-679-7406, 03, discúlpenme, es el número del ingeniero de soporte técnico del centro en el que yo estoy vinculada. Desde luego, pues como se está haciendo una actualización y sincronización de Sofía, entonces ese tipo de procesos en Sayuna nos están mostrando dificultades. Entonces, el número que les compartí allá, si en algún momento de pronto él no nos puede ofrecer ayuda, porque pues de pronto está en otras actividades, yo les he enviado a su correo electrónico para quienes me han escrito las líneas de soporte técnico y de atención al ciudadano a nivel nacional. Las voy a poner en el chat para que por favor ustedes las tengan en cuenta y puedan, digamos que de una u otra forma, solucionar estas dificultades que se están presentando. Hago claridad, yo no les puedo, digamos, ayudar con esa parte de credenciales, de usuarios y contraseñas, porque desde mi rol no tengo acceso a esa información. Entonces, solamente en soporte técnico nos podrían ayudar. Además, porque esa información es de dominio de cada uno de ustedes. Algunos me han escrito que como no pueden ingresar a Sayuna, que si es posible enviarme las evidencias a mi correo electrónico. Quiero hacer claridad en que nosotros, para nosotros el SENA dispone de la plataforma Sayuna para el desarrollo de la formación virtual, o sea, es nuestro canal. Sí, claro, algunos de ustedes me pueden enviar esa información al correo electrónico, pero después, cuando puedan ingresar a Sayuna, deben subirlo para poder evaluarlo en ese espacio. Entonces, yo lo único que podría hacer en el correo electrónico es decir, bueno, sí desarrolló la evidencia, pero definitivamente hay que subir las ayunas. Entonces, la sugerencia es que por favor nos dirijamos a las líneas de atención al ciudadano o al soporte técnico.
Yo sé que puede ser un poco engorroso, pero las dificultades se están presentando por el hecho de que estamos en un proceso de actualización y de migración de información de Sofía a Sayuna. Entonces, esta imagen que ustedes están observando en el momento en la pantalla es la página de ingreso, digamos, es la imagen de ingreso, la primera imagen que ustedes observan cuando ingresan a Sayuna. Para poder ingresar a sus cursos, deben seleccionar el tipo de documento, nos da la opción de cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, el permiso de protección temporal. Entonces, cualquiera de ellos lo podemos seleccionar, ingresamos nuestro número de documento y nuestra contraseña. Como les digo, como les he mencionado, nosotros esa información es de dominio personal, nadie más la puede manejar. Una vez yo ingreso esa información, doy clic sobre iniciar sesión y el sistema me va a redireccionar a la página donde me muestra los cursos en los que estoy inscrito para que yo seleccione la opción de ese curso y así poder ingresar. Permítanme un segundo que, como les mencionaba anteriormente, como yo ya la tengo predeterminada, entonces me muestra que les estoy compartiendo en este momento. ¿Me confirman, por favor? No, profesora. Oh, Dios santo. Bueno, entonces me muestra la información, el listado de los cursos en los que yo estoy inscrito. Para nuestro caso, pues, damos clic sobre el nombre del curso, manejo de sustratos y fertilización en la agricultura urbana. Voy a dar clic allí y el sistema me va a redireccionar a mi curso en el que estoy inscrito. Listo, entonces una vez yo estoy allí, que estoy con mi rol de aprendiz, me va a mostrar la página de inicio, cómo se presenta el curso. En este momento yo les voy a mostrar a ustedes desde el rol de aprendiz para que veamos cómo les va a aparecer a ustedes en pantalla. Ya aquí lo estamos viendo, como lo observan en la parte superior, desde el rol de aprendiz. Vamos a ingresar y allí vamos a observar, permítanme un segundo, le doy el acceso, listo. Entonces allí vamos a observar la página de inicio, el banner de nuestro curso y los recursos que nos presenta la plataforma. Entonces tenemos los anuncios, la información del programa, los cronogramas, las actividades iniciales, los recursos de nuestras 4 actividades de aprendizaje, las sesiones en línea, el recurso de la biblioteca Sena, los tutoriales y el software del programa. Eso en la página central o en la parte central de la página. Pero al lado izquierdo nosotros vamos a encontrar un panel de navegación donde vamos a encontrar este menú que les estoy referenciando. Lo voy a trabajar desde la parte central porque pues como he mencionado en otras oportunidades, tengo en lista otros cursos y para evitar de pronto que dé clic en el lugar inadecuado. Pero ustedes lo pueden hacer desde el panel de navegación. Hoy, como ya hicimos inducción al manejo de plataformas la semana pasada, vamos a ir directamente al cronograma para que verifiquemos en qué punto del curso estamos y qué tenemos para esta segunda actividad de aprendizaje. Entonces, nosotros estamos en la actividad número 2 con el resultado de aprendizaje, reconocer las operaciones de manejo de un cultivo a través del mejoramiento de las características del suelo. Esta segunda actividad de aprendizaje, permítanme un segundo, desplazo la imagen. Esta segunda actividad de aprendizaje inició el 17 de julio y finaliza el próximo 23 de julio. Nuestra segunda sesión en línea programada para hoy viernes 19 de julio de 5 a 6 de la tarde, el enlace de ingreso a nuestra sesión y las 2 evidencias calificables que tenemos. ¿Cuáles son esas 2 evidencias calificables? La evaluación, identificar las actividades necesarias para el tratamiento de los suelos y el estudio de caso, seleccionar las herramientas requeridas para la recuperación del suelo. Hacemos claridad en que tenemos como fecha límite de envío de las evidencias el 5 de agosto a la medianoche. El cierre administrativo se estará realizando el 6 de agosto y nosotros evaluamos bajo 2 criterios de evaluación.
A, que quiere decir aprobado, y D, que quiere decir no aprobado. Bueno, pero ¿cómo hago yo para alcanzar la A? La A yo la alcanzo cuando tengo como mínimo el 70% de la evidencia requerida. D es cuando mi evidencia está por debajo de ese 70%. Si yo tengo una D, puedo revisar los comentarios para mejorar esa evidencia enviada y así que mi instructor me pueda corregir la calificación o mejorar esa calificación para aprobar mi resultado de aprendizaje. Este cronograma se planteó desde el inicio de la formación. Desde luego, se puede presentar alguna eventualidad y puede ser modificado, pero la idea es que podamos mantenerlo y respetarlo. Una observación, algunos de ustedes me están escribiendo, profe, pero es que yo ingreso y ya la evidencia me dice que se vencía el 16 de julio en relación a la primera actividad de aprendizaje. Sí, claro, se pudo haber vencido el 16 de julio, pero recuerden que todos los enlaces van a estar disponibles hasta el 5 de agosto a la medianoche. De tal manera que si usted tiene pendiente el envío de alguna evidencia, está a tiempo para hacerlo. No hay ningún inconveniente. De mi parte, yo lo voy a calificar sin tener en cuenta la fecha en que fue enviada. Lo realmente importante es la calidad de la evidencia y la presentación con que la enviamos. Entonces me voy a regresar. Recuerden que la exploración la puedo hacer aquí en la parte inferior. Puedo pasar al siguiente recurso o devolverme, o en la parte superior puedo ir a la página de inicio dando clic donde aparece el código de la ficha. Entonces voy a dar clic allí y me regreso a la página de inicio. Revisado el cronograma, vamos a ir hoy directamente a nuestro recurso de la actividad 2. Allí vamos a encontrar la guía de aprendizaje, el material de formación y los materiales complementarios y el recurso con los enlaces para envío de nuestras evidencias. La recomendación siempre es que revisemos primero el material de formación y los materiales complementarios para que hagamos la apropiación de los conceptos, de los conocimientos y hecho eso podamos desarrollar nuestras evidencias. Aclaro, todas las evidencias se plantean con base a los contenidos de cada material de formación. Entonces, vamos a observar primero el material de formación. Allí vamos a encontrar este material de formación en dos versiones. Una versión multimedia, pues que es un poco más gráfica y más dinámica, y una versión descargable. Esa versión descargable viene en PDF, pero las dos tienen los mismos contenidos. Entonces me voy a ir a la versión multimedia, como lo he mencionado en otras oportunidades, esto con el fin de hacer que se haga un poco más dinámico la socialización de estos contenidos. Buenas tardes, Bueno, profesora. sí, Mi nombre es Nicolás, mucho gusto. sí, Nicolás, señor. Tengo una consulta, permiso interrumpir, disculpe. Sí. Vamos a hacer en esta sesión otra vez la explicación de cómo acceder a los recursos o se No, va a dejar algo para el tema central de la actividad o algo introductorio a la actividad. como lo observaste desde el inicio, pasamos de una vez a la actividad número 2, que es lo que vamos a revisar en este momento. Listo, muchas gracias. Quedo al tanto entonces para el Ok, detalle del curso. perfecto. Entonces, aquí estamos, ustedes están observando los contenidos de nuestra actividad número 2. Ay, permítanme un segundo, que me está mostrando el recurso del manejo de sustratos, discúlpenme. Vamos a hacer la revisión del material descargable, porque me está mostrando el contenido que no es. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Debe hacer parte de las fallas que nos está mostrando el sistema. Permítame un segundo.
Estoy consultando esos contenidos. Sí, listo. Entonces, para el caso de esta segunda actividad de aprendizaje, nosotros vamos a trabajar el tema relacionado con el manejo de esos sustratos. La semana pasada nosotros vimos las características de los sustratos, tanto relacionado con sus condiciones físicas, químicas y biológicas, y esta semana vamos a pasar directamente a lo que es el manejo como tal de los sustratos. Entonces, dentro de esos contenidos vamos a encontrar las zonas de producción, esas operaciones para mejorar las propiedades de los sustratos, cómo hacemos la limpieza o la desinfección de esos sustratos, los equipos y materiales que vamos a requerir en la agricultura urbana, el equipo de protección que debemos utilizar y la actividad didáctica que nos ayuda a verificar si la apropiación de los contenidos fue la correcta. Entonces nosotros nos dirigimos a esos contenidos. Recuerden, como les mostraba la semana pasada, tenemos una pequeña introducción o una justificación de por qué es importante revisar este contenido relacionado con el manejo de los sustratos como tal. Yo aquí puedo hacer un énfasis importante en el hecho de que de recordarles que el sustrato es aquel material que le da soporte a nuestra planta. Las plantas o las especies vegetales a producir no requieren siempre el mismo sustrato o aquel sustrato con las mismas condiciones. Entonces, de acuerdo a aquel material que le va a dar soporte a las plantas, pues debemos seguir un proceso o un procedimiento en el que vamos a mejorar las condiciones de ese material que le va a dar soporte a la planta y en la mayoría de las ocasiones también es aquel de donde la raíz va a tomar los nutrientes para la planta. Dicho esto, y como les he dicho en algunas otras ocasiones, no sé si a eso iba enfocada la pregunta de la persona que nos habló hace un momento, mi intención no es hacer esto una clase magistral donde yo me siente a leerles los contenidos, sino que por el contrario podamos aclarar las dudas que se tienen en relación a estos contenidos. Por eso la sesión en línea, que es uno de nuestros canales de comunicación, se programa 2 días después del inicio de la formación para que ustedes puedan tener ese espacio para hacer una revisión de los contenidos y que podamos plantear aquí todas las dudas y las inquietudes que tenemos relacionadas con nuestra formación. Además de eso, recordarles que pues en la formación virtual, una de las actores importantes o las condiciones importantes a resaltar es que nosotros recurrimos a nuestro aprendizaje autónomo, donde apropiamos todos los conceptos y todos aquellos en los que tenemos duda o necesitamos fortalecer, nos vamos a apoyar del aprendizaje colaborativo, donde van a contar conmigo como su instructor para aclarar dudas, para orientarlos en el proceso y apoyar ese proceso de aprendizaje en el que ustedes están desarrollando en este momento la apropiación de unos conocimientos. Dicho eso, quiero continuar con la disponibilidad de la información que vamos a tener en este momento para el tema tan importante que estamos trabajando, que es manejo de sustratos en la agricultura urbana. Al lado izquierdo, ustedes están observando el menú, donde vamos a ver dentro de esas zonas de producción las zonas blandas y las zonas duras en la agricultura urbana. ¿A qué hace referencia todas esas zonas blandas? Todas aquellas en las que podemos establecer nuestra producción directamente, donde podemos utilizar diferentes trazados y podemos sembrar, palabras más, palabras menos, en un lote o en un espacio que podemos destinar para el desarrollo de nuestra producción agrícola o nuestra producción de huerta, digámoslo así. Tenemos además también esas zonas duras que normalmente nosotros las encontramos en
las zonas urbanas, donde no contamos con unos espacios adecuados para la siembra de nuestras especies vegetales y recurrimos al uso de algunos contenedores o al uso de algunos recipientes donde debemos hacer un uso adecuado y eficiente de todos los recursos para poder establecer la siembra de nuestros cultivos. Como ustedes lo pueden ver acá, en muchas ocasiones utilizamos algunos recipientes reciclables que podemos aprovechar para la producción de nuestras especies. Ustedes pueden ver las propuestas de los diferentes contenedores que tenemos para las zonas duras. Como lo decía hace un momento, es el aprovechamiento de todos esos contenedores que podemos ubicar dentro de las zonas urbanas para poder producir alimentos en espacios pequeños, como lo están viendo en este momento. Además de eso, debemos tener en cuenta que en algunas zonas periurbanas, digámoslo de esta manera, como lo que estamos viendo en las zonas duras, en las zonas blandas, discúlpenme, en las zonas blandas, pues digamos que como tal debemos analizar además las condiciones climatológicas de la zona para que podamos programar qué especies vegetales vamos a sembrar. Muchas veces nosotros creemos que todo se nos va a dar o que todo lo podemos producir. Quiero aclarar que de acuerdo a la especie vegetal seleccionada, nosotros debemos también mirar la adaptabilidad para poderla producir. Teniendo en cuenta esa diferenciación que tenemos de las zonas con las que contamos para la agricultura urbana, pues ya entraríamos a analizar qué operaciones debo realizar yo para mejorar esas propiedades de los sustratos. ¿Cómo puedo yo hacer un aprovechamiento adecuado del espacio que tengo, identificando la especie vegetal que voy a sembrar o que voy a producir, que definitivamente la puedo producir en las zonas donde estoy ubicada porque las condiciones medioambientales me lo permiten, porque las condiciones de la zona y la disponibilidad de los recursos me lo permiten? Entonces, para ello, ya debo analizar, teniendo en cuenta las características físicas, químicas y biológicas que revisamos en nuestra actividad número 1, qué condiciones debe cumplir ese sustrato y cómo lo voy a mejorar. Dentro de esas operaciones que yo voy a realizar, debo tener en cuenta aspectos importantes como la retención de agua de ese sustrato, si debo o no corregir el pH, si debo hacer una corrección de salinidad y si debo mejorar la calidad de ese sustrato incorporando algunos nutrientes. Entonces me van a decir, bueno, pero Dios mío, esto es mucha información y cómo lo voy a aplicar en mis contenidos o en mis conocimientos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo reviso cuál es el sustrato que voy a utilizar de acuerdo a mi especie vegetal, algunas especies vegetales requieren sustratos que tengan mayor o menor retención de agua. ¿Cómo hago yo para mejorar esas calidades? Entonces, normalmente lo que se hace es que debo hacer una prueba de filtración de ese sustrato para revisar el tiempo en el que retiene o no la humedad. Si de pronto la especie que yo voy a producir, y en este momento digamos que voy a dar una explicación con el fin de que nos motivemos a revisar los contenidos, si yo de pronto tengo he seleccionado una especie vegetal en la que requiere que tenga un buen drenaje el sustrato, entonces yo puedo hacer mezclas con algunos materiales, lo que más se utiliza es la cascarilla, para que el sustrato tenga una adecuada filtración o que no hayan encharcamientos. Si yo voy a ir a hacer referencia al contenido de pH, normalmente en mis sustratos debo revisar la calidad de ese sustrato. Normalmente nosotros hablamos de las escalas de pH, donde se mide de 0 a 14,
que es la escala que ustedes están viendo en este momento en pantalla, donde el nivel que va de 7 hacia 0 tiende a ser más ácido y si va de 7 hacia 14 tiende a ser alcalino. En la producción agrícola, para no, digamos que no enredar tanto el tema en este momento, en la producción agrícola, cuando los sustratos son muy ácidos, nosotros recurrimos a la aplicación de productos a base de calcio, como las cales, para poder neutralizar esos pHs. Pero cuando nosotros excedemos la aplicación de cal, lo que provocamos, digámoslo de esa manera, es que en ocasiones los sustratos tiendan a ser alcalinos. Entonces, en esos casos, nosotros normalmente lo que debemos hacer es recurrir a revisar el pH que tiene nuestro sustrato para asimismo poder eh, iniciar un proceso de corrección de pH. Ustedes me van a decir, profe, pero si yo estoy en la ciudad, ¿cómo puedo hacer esa medición? Lo más práctico y fácil es utilizar las bandas o las cintas de pH. Si de pronto, digamos que no tenemos la facilidad de conseguirlas, porque normalmente podemos conseguirlos en las tiendas agropecuarias, podemos conseguir también unos kits para medir el pH, pero pues digamos que ese no es un aspecto eh, tan común en el mercado. Otro de los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta es que en algunas ocasiones, cuando nosotros excedemos la aplicación de cal, eso puede llevar a que nuestros suelos sean alcalinos y muchos de los nutrientes se vuelvan tóxicos para la planta o muchos de esos nutrientes sean no disponibles para la planta. Cuando esto ocurre, pues tenemos que revisar si es necesario hacer un lavado de esos sustratos. En ocasiones utilizamos aguas calientes, en ocasiones realizamos procesos de desinfección de los sustratos con la utilización de hipoclorito, que palabras más, palabras menos es un Clorox diluido al 10% en agua, para poder, digamos que, hacer un lavado de ese sustrato y poder disminuir ese nivel de salinidad en los suelos. Para el caso de la corrección de nutrición, entre comillas, pues normalmente lo que sucede es que la mayoría de los sustratos que nosotros utilizamos no vienen con todos los nutrientes que nuestra especie vegetal requiere para su nutrición o para su completa nutrición. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es incorporar esos nutrientes que la planta necesita para que se nutra correctamente y podamos tener el adecuado desarrollo de la planta. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, dentro de la producción urbana, lo que se recomienda es que transformemos la materia orgánica y asimismo podamos tener fuente de materiales que mejoren las condiciones físicas, químicas y biológicas de esos sustratos y asimismo podamos tener, digamos que, un material que nos va a permitir producir alimentos sanos sin afectar el medio ambiente o nuestros recursos naturales. Cuando hacemos esos procesos, nos hablan normalmente de que nosotros debemos hacer una mezcla de sustratos donde vayamos a tener las fuentes de materia prima adecuada para el desarrollo de nuestras plantas. Entonces allí es donde hablamos de que podemos hacer algunos procesos de compostaje en los que podemos incorporar materiales, como los mencionaba hace un momento, que mejoren la filtración o la calidad de ese suelo, que los haga suelos más mullidos, más sueltos y asimismo podamos mejorar la circulación de aire y de agua en esos sustratos. Entonces,
pues la mayoría de las veces lo que nosotros encontramos en el mercado, aunque a un costo, son las turbas, que son aquellos materiales mullidos, livianos, que nosotros podemos utilizar para hacer semilleros, pero pues por su costo normalmente pues decimos que lo podemos reemplazar por acerrines, por cascarillas, por algunas virutas, teniendo en cuenta que, como lo decíamos en la parte de arriba, si no conocemos la procedencia de ese material, es mejor hacer una desinfección o hacerle un lavado para evitar tener contaminaciones. Bueno, entonces la intención es, por favor, que ustedes hagan la apropiación de este contenido relacionado con las operaciones para mejorar las propiedades de los sustratos y asimismo podamos garantizar que el sustrato que estamos utilizando no va a ser un foco de contaminación para nuestra producción. Cuando no se realiza una limpieza adecuada de los sustratos, podemos llevar en estos mismos sustratos fuentes de patógenos que afectan las plantas y terminamos pues teniendo un cultivo enfermo. Dentro de ese proceso también de sanitización, es la palabra a la que normalmente hacemos referencia, cuando nosotros hacemos compostaje, que era el último concepto que les mencionaba, pues nosotros recurrimos a procesos de fermentación y descomposición, que es uno de los procesos que nos ayuda también a mejorar la calidad de esos sustratos y a eliminar, digamos, entre comillas, mediante el proceso de fermentación y descomposición, todos aquellos microorganismos y agentes patógenos que nos pueden contaminar nuestro material. Entonces, digamos que, disculpen, en esta parte, importante a tener en cuenta este aspecto. Después de eso hablamos de la desinfección del sustrato, haciendo bastante énfasis en los tratamientos que podemos hacer con agua caliente. Yo quiero hacer énfasis en que cuando nosotros desinfectamos sustratos con procesos de utilización de agua caliente, la recomendación a nivel personal que doy es que la utilicemos cuando nuestra fuente de sustrato para mezcla en ocasiones es cascarilla o es viruta o es acerrín de procedencias desconocidas. Básicamente yo no recomiendo el agua caliente para suelos, o sea, lo que nosotros habitualmente llamamos la tierra negra, porque la utilización de agua caliente puede causar, aunque los patógenos no son termorresistentes, los microorganismos benéficos tampoco. Entonces, si yo incorporo a una tierra negra, a un suelo, incorporo agua caliente, pues estoy también eliminando esos microorganismos. Hacemos también algunas biofumigaciones con sustancias tóxicas, entre ellas utilizamos algunos extractos, utilizamos Clorox, como lo mencionaba hace un momento, pero entonces debemos tener en cuenta que cuando se hacen estos procesos es también revisar la fuente de ese sustrato que vamos a utilizar para que no estemos eliminando microorganismos benéficos, como lo observaban ustedes en las características biológicas del suelo. Es muy importante nosotros contar con microorganismos en el suelo para poder decir que tenemos vida en el suelo y que vamos a tener una constante actividad microbiana, que así como vamos a poder producir alimentos sanos, también vamos a continuar mejorando la calidad de nuestros sustratos. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Con estos tratamientos que estamos mencionando hace un momento, con el tratamiento con agua a temperaturas altas, con biofumigación de extractos o de algunas sustancias químicas o vapores de agua, nosotros podemos, digamos que, entre comillas, evitar la presencia de estos microorganismos en las plantas. Entonces, es importante tener en cuenta que debemos garantizar la calidad de esos sustratos en el proceso de desinfección,
pero además de eso, también debemos conocer su procedencia, porque en ocasiones recurrimos a procesos en los que vamos a deteriorar la calidad del material y finalmente hacemos una inversión a la que no le damos un aprovechamiento. Entonces, para que por favor hagamos la apropiación de estos contenidos. Como les Bueno, vengo mostrando, señor. una preguntita, ¿cómo estás? Hablas con Estefanía Jurado. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, si de pronto si hace alguno de estos procesos, luego de pronto, pues para garantizar que no hayan patógenos, que sería lo mejor, Sí. luego no podríamos incorporar microorganismos benéficos a la mezcla para que A no eso, a eso iba. Permíteme un segundo, a eso iba. Entonces, si yo hago el proceso porque desconozco la procedencia de estos materiales, como les mencionaba hace un momento, principalmente uno lo hace con cascarillas, lo hace con acerrines, ay, se me olvidó, con brozas. Entonces, si desconozco esa procedencia, puedo utilizar cualquiera de estos tratamientos. Cuando yo voy a hacer el proceso de compostaje, porque como les mencionaba hace un momento, estos materiales nos sirven para mejorar los sustratos que sean más sueltos, más mullidos. Cuando yo hago el proceso de compostaje, incorporo este material, en el compostaje voy a poder tener presencia de microorganismos, además que yo puedo incorporar esas fuentes con la utilización de bacterias acidolácticas o con microorganismos eficientes que ya los conseguimos en el mercado, con la utilización de estiércoles. Entonces, en ese momento vamos a enriquecer nuevamente nuestro sustrato haciendo esas mezclas. ¿Me hago entender en la observación? Claro que sí, profe. Entonces, si yo, y por eso he tratado, como digamos, llevarlo paso a paso para llegar al tema de los compostajes. Si yo voy a utilizar, a realizar un proceso de manejo de sustratos, cuando llego al tema donde voy a hacer mis mezclas, donde voy a hacer preparaciones, que lo estábamos viendo hace un momento, en ese paso, digámoslo así, final, entonces ya debo hacer mezclas con materiales donde voy a tener fuente de microorganismos o donde los voy a incorporar. En la mayoría de las veces cuando yo hago compostajes, utilizo, si lo hago en zonas periurbanas o rurales, lo hago con estiércoles. Ahí hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta y es que normalmente no podemos utilizar esos estiércoles de animales que hayan sido tratados con medicamentos o con químicos unos días antes, o no podemos utilizar esos materiales de animales que estén enfermos, porque pues todos los organismos vivos, todos los seres vivos, en nuestras eyecciones, en nuestro estiércol, pues estamos eliminando todas esas toxinas que han sido incorporadas en nuestro organismo. No quiere decir que nunca se va a poder utilizar, pero por el tiempo en que se está haciendo ese tratamiento, la recomendación es no utilizar ese material. Lo tomo como ejemplo. Nosotros en la zona urbana, cuando ya vamos a comprar un abono, ese abono ya viene compostado, ya viene transformado. ¿Cómo verificamos nosotros que ese abono ya viene transformado, ya viene compostado? Que haya cambiado de color, que haya cambiado de olor. O sea, que su olor sea el olor típico de una tierra negra, como lo conocemos popularmente, que sea el olor típico de un suelo y que no tenga el olor, digamos que fuerte o intenso, a ningún estiércol o a ningún material putrefacto. Esa es la forma en que nosotros lo verificamos. Y como lo mencionabas tú, lo que hacemos es que realizamos ya la mezcla y allí ya vamos a encontrar esa fuente de microorganismos nuevamente. Entonces nosotros utilizamos procesos de desinfección para estos materiales en los que desconocemos la procedencia y que los podemos utilizar para mejorar la calidad de las mezclas en los sustratos. Bueno, entonces, además de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de la agricultura urbana requerimos diferentes equipos y materiales para nuestro proceso. Son equipos y materiales importantes
en procesos de riego, en procesos de desinfección, ¿sí? Entonces tenemos que identificar todos esos equipos y esos materiales que vamos a utilizar. Quizás yo en este momento hablo muy globalmente porque pues tendríamos que identificar la especie vegetal o la planta a producir para hablar de manera específica. Pero pues ustedes lo pueden notar aquí que hay un listado de los diferentes materiales que podemos utilizar. Vuelvo, insisto, la invitación es para que hagamos una apropiación de todos estos conceptos. En el caso del riego, en la mayoría de zonas urbanas, nosotros utilizamos los riegos por goteo o utilizamos microaspersores. Pues esto toda vez que nosotros realmente no podemos contar con un distrito de riego o un riego constante que nos permita garantizar que nuestras plantas o nuestros cultivos van a tener disponibilidad de agua todo el tiempo. Dentro de estas producciones nos mencionan acá la utilización de diferentes elementos como los aspersores, los goteros, la manguera con la pistola aspersora. Lo más práctico que siempre hemos visto y hemos observado es las regaderas o las botellas, pero este tipo de equipos o de materiales depende del tamaño de nuestra producción. ¿A qué hago referencia? Pues cuando yo tengo 2, 3, 4 contenedores, es muy fácil utilizar botellas o regaderas, pero cuando ya mi área sembrada supera 1000 metros cuadrados, tengo que pensar en un sistema de riego y tengo que pensar en ese tipo de riego que va a utilizar, si va a ser por aspersión o va a ser con goteros. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos aspectos para el tipo de especie vegetal y el área que yo voy a producir o que voy a sembrar. Dentro de ese proceso de producción para nosotros es importante que tengamos en cuenta que vamos a tener contacto con diferentes sustancias, incluidos los microorganismos, por más que sean agentes que nos permiten mejorar la calidad de los sustratos. Para nosotros es importante eh, tener una protección y evitar una posible contaminación una posible contaminación para nosotros afectando nuestra salud. Entonces, discúlpenme, en el caso de el proceso de esos sustratos, es importante que siempre utilicemos los guantes, que no tengamos contacto directo con ese material, así como proteger nuestros ojos y nuestros pies, ya que son materiales que debemos procesar y que pueden venir contaminados con diferentes agentes o microorganismos que de acuerdo a nuestro metabolismo pueden reaccionar de diferentes formas. Una vez hemos apropiado estos contenidos, podemos realizar la actividad didáctica, como los he mencionado en otras ocasiones. Es una actividad que no es calificable, pero que nos permite medir cómo ha sido este proceso de apropiación de los contenidos. Y asimismo, pues nosotros podemos regresarnos y fortalecer esos contenidos que tenemos disponibles y que quizás algunos se nos quedaron a medias. En este menú podemos también descargar el resumen, el PDF, el mismo contenido que les estaba mostrando en el otro material. Además de eso, tenemos el material complementario. Son documentos que no son autoría SENA, pero que el SENA está autorizado para distribuir y que podemos descargar, que vienen en formato PDF y que nos sirven para el proceso de apropiación de conocimientos y de referenciación de los contenidos. Entonces, la invitación es para que por favor hagamos la revisión de estos contenidos y una vez la hayamos hecho, nos regresamos a nuestro curso. Permítame un segundo que como duré un rato en los contenidos, entonces el sistema me saca. Permítame un segundo ya. Entonces, una vez yo he hecho ese proceso, me regreso a mi curso
y voy a revisar allá cuáles son esas evidencias que tengo planteadas. Entonces, estamos aquí en nuestra actividad. Disculpen. Lo que les decía hace un momento. Entré por el otro menú y claro, selecciono el que no es. Listo. Entonces estamos en nuestra actividad 2. Ya he hecho la revisión de mis contenidos. En la guía de aprendizaje voy a encontrar la descripción de mis evidencias. Yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a encontrar los enlaces con la descripción de cada una de las evidencias. Esto depende del diseño de cada uno de los cursos, pero entonces para este caso, lo que nosotros hacemos es que descargamos nuestra guía de aprendizaje y allí vamos a encontrar la descripción de esas evidencias a desarrollar. Entonces aquí nos va a mostrar una pequeña introducción, lo que veníamos hablando nosotros allí, y nos muestra las actividades de reflexión inicial. Normalmente algunos de ustedes me escriben diciéndome, profe, ¿dónde debo enviar esa reflexión? Como su nombre lo dice, no es que deba realizar un documento, simplemente son unas inquietudes que se plantean para que nosotros reflexionemos en relación a esos contenidos. Por favor, tengan en cuenta que nosotros, de acuerdo a lo revisado en el cronograma de actividades, hablamos de que tenemos dos evidencias. Una evaluación que se llama identificar las actividades necesarias para el tratamiento de los suelos, que es esta que ustedes observan aquí en la página 2. Aquí nos va a hablar de la descripción. Entonces nos hace una pequeña introducción donde nos habla de como una justificación de por qué debemos desarrollar esa evaluación. Permítanme un segundo, la amplío un poco para que lo vean mejor. Entonces, esa evaluación se llama identificar las actividades necesarias para el tratamiento de los suelos. En la introducción nos dice que la fertilidad del suelo es un factor determinante para el crecimiento de las plantas porque aporta nutrientes y además es un depósito natural de agua. Por lo tanto, le brinda a las plantas un anclaje nutritivo para sus raíces y el desarrollo vegetal. En ese momento, cuando iniciamos la socialización de los contenidos, yo les decía que una de las funciones principales es dar soporte a la planta, que es lo que nos está resumiendo acá. Entonces, por su parte, las plantas tienen efectos sobre la protección del suelo, teniendo estables los ciclos de agua y los nutrientes a la vez que reduce la erosión por causa del agua y el viento. Entonces, para presentar esta evidencia, voy a avanzar un poco para socializarles cómo hacerlo ahí, porque pues digamos que como solucionamos algunas dudas durante la socialización, pues se nos va cumpliendo un poco el tiempo. Entonces, ustedes están viendo en este momento, yo desplegué la punta de flecha donde dice del recurso evidencias y allí me va a mostrar los dos enlaces de las evidencias que estamos refiriendo que son calificables para esta segunda actividad de aprendizaje. Voy a dar clic sobre la primera, que es la evaluación, identificar las actividades necesarias para el tratamiento de los suelos. Entonces, esta evaluación se presenta en línea. Para poder ingresar, lo que hicimos fue dar clic sobre el enlace y allí nos va a decir que tenemos un tiempo para presentarla de 30 minutos. Y sencillamente lo que nosotros hacemos para poder ingresar a esta evaluación es dar clic en el botón que dice intento de prueba de conocimiento. Este botón verde que está en la parte inferior izquierda de la descripción del banner de la evaluación. Entonces voy a dar clic allí y me va a decir, la prueba de conocimiento tiene un tiempo de 30 minutos. Luego de iniciar el tiempo, empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro que desea empezar ahora? Esta evaluación tiene intentos ilimitados, para que por favor lo tengan en cuenta. O sea, pueden ingresar varias veces a hacerlo, pero cuando se activan los intentos ilimitados, al final el sistema no nos muestra la puntuación. Entonces, es importante que por favor tengan en cuenta, de acuerdo al número de preguntas,
cuántas el sistema les va informando que tiene bien porque la prueban con el 70% de estas evidencias. Entonces yo lo que hice fue dar clic en empezar. Son 20 preguntas. Recuerden que al lado izquierdo de la pantalla me va a decir navegación por la prueba de conocimiento y me va a mostrar el número de preguntas que son. Son de selección múltiple, son de falso y verdadero. Para ir avanzando en la evaluación, simplemente doy clic sobre cada uno del número de las preguntas. Por favor, revisen los contenidos antes de iniciar la evaluación. Estas preguntas son con base a los contenidos que tenemos disponibles en la plataforma. Yo voy a salir de acá, simplemente ingresé para que ustedes vieran que la evaluación estaba activa y disponible. Tan pronto yo llego a mi pregunta 19, sencillamente le doy terminar intento. Bueno, voy a regresar, voy a salir de acá y les voy a socializar la actividad número 2, que es el entregable, donde vamos a realizar un estudio de caso, seleccionar las herramientas requeridas para la recuperación del sueño. En la guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar la descripción de esta evidencia en la página 3. Esta sí la vamos a leer al pie de la letra para poder explicarla. Entonces, vamos a trabajar bajo un supuesto, donde nos dicen que existen 2 agricultores urbanos, uno con un lote periurbano de 1.500 metros cuadrados que desea sembrar diferentes especies de hortalizas como zanahoria, lechuga, ajo, cebolla de rama, cebolla de huevo, repollo, brócoli y coliflor. El otro agricultor, en compañía de sus vecinos, acordó adelantar en la terraza de su edificio, que mide aproximadamente 800 metros cuadrados, un proyecto de agricultura urbana para sembrar las mismas hortalizas o las mismas especies del otro agricultor. Entonces, miren, tenemos un ejemplo de zona dura y un ejemplo de zona blanda. Entonces, vamos a hacer el estudio de ese caso de los 2 agricultores que van a sembrar en diferentes zonas las mismas especies vegetales y en diferentes áreas. En zona blanda, 1.500 metros. En zona dura, 800 metros. Entonces, basándose en la información anterior, analice y resuelva el caso planteado teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Vamos a dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cuál es la zona de producción de cada uno de los agricultores? Argumente su respuesta. Ya entre comillas yo les he ido dando las respuestas. B. ¿Qué determina la zona de producción de ambas situaciones? En los contenidos revisamos esa parte. C. ¿Los materiales y herramientas que se usan en cada situación serán iguales? Justifique su respuesta. D. ¿Cómo debe ser la preparación del sustrato en cada área? E. ¿Cuál de los dos agricultores requiere mayores insumos para iniciar su proyecto? Recuerde que la terraza del edificio mide aproximadamente la mitad de lo que mide el lote periurbano. F. ¿El objetivo final de la producción en cada una de las situaciones será el mismo? Argumente su respuesta. Entonces nos pide que hagamos un cuadro comparativo en el que se visualicen las principales diferencias de la forma de producir en cada situación. Normalmente, digamos que nos dice que dé respuesta a los interrogantes planteados en la actividad reflexionar, pero normalmente, hago la aclaración nuevamente, como les decía hace un momento, no es algo enviable, es analizar y darle respuesta, hacer la reflexión de esas preguntas. ¿Cómo voy a hacer yo el envío de esta evidencia? Doy clic sobre el enlace y me vengo aquí a la parte inferior izquierda del banner de la evidencia, aquí donde dice agregar entrega, me va a llevar a esta ventana. Alguien me escribía en estos días que, profe, no encuentro, no me dice dónde adjuntar el archivo. Miren, aquí aparecen 2 imágenes. Esta es la presentación de nuestra nueva plataforma. Ensayuna en territorio nos daba la opción de forma diferente. Ensayuna nos lo muestra de esta manera. Donde está esta hojita, encima donde dice archivos, voy a dar la opción, seleccionar la opción de la hojita para agregar.
Allí selecciono mi archivo y le doy selecciono la opción subir este archivo. ¿Listo? Pero para adjuntar deben venir a este espacio. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen mecanizado, pero se ha dado el caso que algunos me están diciendo que no encuentran donde diga adjuntar archivo. Entonces, es aquí. Una vez he subido mi archivo, voy a dar clic aquí donde dice guardar cambios. Hay otra opción que yo tengo para añadir mi archivo o adjuntarlo. Sencillamente lo traigo donde lo tengo y lo pongo o lo descargo aquí. Es una opción muy práctica, pues no sé si alguno de ustedes lo tiene mecanizado. Le doy subir y guardar cambios y listo, mi archivo fue subido. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a abrir el espacio para las preguntas. Bueno. Entonces, miremos en el chat qué dudas tenemos. Bueno, José Bernardo dice que todo está claro. Esperanza me dice que no cuenta con audio. Estaré pendiente a todo lo que pueda haber en la reunión. Ok, igual puedes seguir planteando tus dudas en el chat, Esperanza. Estefanía dice, mantillo de bosque, capturar los microorganismos. Sí, cualquiera de esas. Ahí quiero hacer un aporte. Nosotros podemos tener fuente de microorganismos, como les decía, con bacterias acidolácticas. En las zonas urbanas nosotros recomendamos bacterias acidolácticas porque podemos utilizar como fuente de esas bacterias todos los lácteos que tenemos en nuestra casa. Muchas veces nosotros tenemos yogur vencido, kumis, entonces ese material lo podemos utilizar así. Las leches, los sueros que de pronto ya no vamos a consumir, lo podemos utilizar. Y como fuente de energía para esos microorganismos, contamos con la melaza o con todas aquellas fuentes de glucosa que podemos tener. Bueno, como para complementar el comentario que muy amable Estefanía nos deja en el chat. Don José Bernardo me dice que se le cayó la conexión, sí, pero ya, bueno, ya estamos nuevamente acá. Está levantando en este momento la mano María Eugenia. Te escuchamos, María Eugenia. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Con respecto a la actividad 2, que es el estudio de caso, entonces, Sí. ¿es responder las preguntas y no más, o hacer también una cuestión introductoria? Hacer No. pues como se hace un estudio de caso. Sí, el estudio de caso, o sea, dar respuesta, tú debes tomar como referencia las dos situaciones que nos plantean y con base a ello dar respuesta. La evidencia te pide hacer un cuadro comparativo, entonces digamos que el cuadro sí lo puedes utilizar como referencia para contestar las inquietudes que se están planteando. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta de la actividad anterior? Hoy ya la presenté. Claro, Pero dime. tengo duda de la diferencia entre estructura del sustrato y lo de la granulometría. Ok, perfecto. Mira. Gracias. Son conceptos que van de la mano, que están relacionados. Tú estás haciendo referencia en este momento a condiciones físicas de los sustratos. Entonces, dentro de las condiciones físicas de los sustratos, nosotros analizamos textura, estructura y tamaño de la partícula, o lo que tú hablas como granulometría. Entonces, la textura hace referencia a, digamos, la cantidad de limo, arena o arcilla que tiene el sustrato, ¿sí? Y la granulometría o el tamaño de la partícula hace referencia a el tamaño de esa partícula, ¿sí? Llevándonos así a la estructura, que la estructura ya lo que nos va a mostrar es la forma como se van a agrupar esas partículas. No sé si he sido como lo más, he utilizado el concepto más sencillo o sigues con la duda. Pues más o menos, profe, no me queda muy claro todavía. Es que la verdad es que son conceptos muy parecidos. Muy parecidos. Sí, la verdad O sea, es que van de la mano. O sea, los sí, tres van de la conceptos mano. van de la mano. Por eso empecé como con la última, con el tamaño de la partícula,
para llevarte a lo que es la estructura. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, en relación, yo no supe quién fue el que me hizo la pregunta hace rato de cómo íbamos a desarrollar la sesión. No sé a qué iba enfocada tu duda. Bueno. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, mi inquietud relacionada bueno, uno con los tipos de las técnicas de desinfección y los tipos de desinfectantes que hay. Lo Sí. mencionaba el hipoclorito al 10%. Quería saber si hay diferentes grados de concentración de hipoclorito o todo el hipoclorito viene con una sola concentración, porque nos mencionaba el 10%. ¿Siempre se hace con esa dosis o con esa proporción? ¿O hay diferentes tipos de hipoclorito que se deba utilizar de pronto diferentes dosis? No, a ver, lo que sucede es que dentro del proceso que hacemos nosotros de desinfección, utilizamos Clorox como tal, que era lo que yo les mencionaba. Entonces, cuando hablamos de que es al 10%, es que nosotros, si vamos a diluir 1 litro, o sea, si vamos a obtener un litro de mezcla para desinfectar nuestro sustrato, entonces son 900 mililitros de agua y 100 mililitros de Clorox para hacer la mezcla y poder desinfectar el sustrato. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí, sí, sí. Entonces nosotros hacemos esa mezcla para conseguirlo o para lograrlo. Ok. Sí. Pero en la zona urbana, digamos que la idea es refiriéndonos al material que nosotros utilizamos para poder desinfectar nuestro sustrato. Entonces, es un Clorox normal. Por eso yo decía, hablamos de hipoclorito al 10%, pero lo que utilizamos es un Clorox normal que diluimos en mezcla al 10%. Entonces, Ya, yo profe. referencio el litro, pues porque digamos que es como la unidad que todos tenemos de referencia. Profe, tengo otra pregunta, no sé si esté Sí, relacionada con esta segunda actividad, sí. pero relacionado con el reuso o reutilización de los sustratos. Después de una siembra, ¿se recomendaría hacer la misma desinfección y se podría reutilizar estos sustratos o ya no es recomendable? Habitualmente, nosotros podemos hacer reutilización de sustratos. Lo que pasa es que tenemos que volver a enriquecerlos. Se me escapaba la palabra. Nosotros podemos enriquecerlos nuevamente incorporando nueva materia orgánica. Habitualmente, si estamos en zonas duras o en zonas blandas, nosotros incorporamos fuentes de nutrientes que pueden ser algunos sulfatos o que pueden ser algunos fertilizantes que encontramos en el mercado. Entonces, podemos hacer esa reutilización dependiendo de la calidad en que esté ese sustrato. Entonces, si definitivamente está totalmente desmineralizado, deteriorado, pues muchas veces se recomienda cambiarlo. Pero si yo observo que tiene una calidad que puedo mejorar sin tener que volver a hacer una inversión, porque normalmente eso tiene un costo, entonces yo lo puedo enriquecer mejorando la calidad, incorporando nutrientes y incorporando materia orgánica. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. En el chat nos están planteando una duda. Carolina dice, buenas tardes, instructora. Cuando preparo compost, ¿qué elementos me pueden generar patógenos y cómo lo puedo evitar si me perjudican el material? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo preparo compost, yo normalmente hago unas mezclas de materiales, ¿sí? En esas mezclas de materiales debo realizar unos procesos que debo vigilar. Yo observo cuando salgo a campo que algunas veces nosotros consideramos que cuando yo hago un compost es tirar un material en un lugar y dejarlo que se pudra. Y es allí donde se comete el error, porque si yo
permito que se den procesos de putrefacción, en lugar de obtener un abono, estoy contaminando un material. Entonces, normalmente cuando yo preparo compost, lo que hago es fermentar y descomponer. Y para que el proceso de fermentación y descomposición se dé correctamente, debo vigilar las condiciones de humedad, de temperatura, de oxigenación de ese material. ¿Cómo me doy cuenta yo que el material se me está dañando, se está deteriorando? Cuando tiene un mal olor, cuando empiezo a observar como rastros cenizosos, que la temperatura ha aumentado por encima de lo normal y entonces empieza como a calcinarse y en lugar de tener el color normal que debe tener el material, empieza a tornarse un color negro intenso con un mal olor. Si eso sucede, si aumenta el nivel de patógenos, si el material está contaminado, normalmente no lo debemos utilizar, debemos desecharlo. ¿Qué es lo que debo hacer? Abrir una fosa, poner el material y aplicar cal para evitar mayor contaminación. Y ojalá que esa fosa no vaya a estar en un lugar donde hayan escorrentías, donde haya agua, porque voy a terminar contaminando las fuentes de agua. ¿Me hago entender en la respuesta, Carolina? ¿Qué otra inquietud tenemos? Profe, el cloro del que usted habla, porque uno consigue hipoclorito en las tiendas, bueno, que hay lugares especializados que venden esos productos. No, yo puedo comprar un Clorox normal o lo que tú dices es que de hecho tú compras el Clorox y ahí dice que el ingrediente activo es el hipoclorito. Entonces lo que hago sencillamente es diluirlo al 10% para poder desinfectar mi material. Sí, lo que pasa es que el cloro que venden, el hipoclorito, no, la mayoría de veces no es una concentración, ni siquiera dicen la concentración, No, no la sino que informa. simplemente la venden así y no se sabe qué concentración realmente tiene. Sí, no la informa. Entonces normalmente por eso yo hago una dilución al 10%. Ok, profe, gracias. ¿Qué otra inquietud tenemos? Bueno, si no tenemos más dudas, voy a detener la grabación. Espero haber sido clara con el tema de lo del ingreso a Sayuna, a la plataforma. Igual si tienen dudas, estaré muy atenta a través de los canales de comunicación. Entonces voy a detener en este momento la grabación para poder generar el enlace y subirlo al espacio que está dispuesto en la plataforma. Tan pronto detenga la grabación, los invito para que por favor salgamos de este espacio y así poder generar el enlace. Bueno, profe, muchas gracias por todo. No, señora, con mucho gusto.